Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Guille? Con los acontecimientos que surgen vertiginosamente en nuestro país. La foto del gabinete con los gobernadores en realidad era la foto de despedida de parte del gabinete. Sí, exactamente, porque este fin de semana se conocieron las incorporaciones de Manuel Adorni y de Diego Santilli como jefe de gabinete y ministro del Interior, ¿no? Y el viernes se despedía Franco, renunciaba. Y Lisandro Catalán, ¿no? Sí. Bueno, casi cambios. Quizás lo más novedoso de todo son los nombres, primero. Sí. Después deberán producirse los recambios en seguridad, en defensa, que también allí hay cargos a cubrir, porque se van a ir Patricia Bullrich y Luis Petri, pero la novedad me parece, Guille, es que Santiago Caputo va a seguir siendo monotributista y asesor, ¿no? Sí, parece ser que sí. Y además una cuestión que tiene que ver con la legitimidad, diría yo, y la responsabilidad electoral, porque tanto Santilli como Adorni fueron electos para legisladores y terminan en el gabinete como ministros. Bueno, también hay un tema ahí que tiene que ver con esta legitimidad. Sí, por allí las candidaturas testimoniales. Me parece que sigue llamando poderosamente la atención, y lo charlábamos quizás en la transmisión especial que hicimos aquí con motivo de las elecciones, en donde yo decía el poder que recobra Santiago Caputo después de un triunfo semejante por que su estrategia política, después de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, lo fortalece, lo fortifica, y en la foto del festejo aparece con un abrazo muy fuerte con Javier Milei. Un Santiago Caputo que uno se pregunta es, ¿el Coti no sigue de Alfonsín? Puede ser, puede ser. ¿Es el Corach de Menem? ¿Es el Manzano del Perú? No, pero Corach se paraba todos los días abajo de su departamento. Y con un cargo. Con un cargo y hablaba, ¿no? Y tenía responsabilidades políticas y no mandaba a tuiteros a hablar por él. Y funcionales, tenía ese tipo de responsabilidades. En el medio, un Macri que cuestiona la salida de Franco, pero abraza la recepción de Santilli. Sí. O sea, es un momento de gran confusión política en el país, como estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, lo que también confundió, o no, vaya a saber, fue el hallazgo de armas argentinas en las armas incautadas en lo que fue Operação, como dicen los brasileños, de tipo comando en las favelas Peña y Alemão, en el norte de Río de Janeiro. Una FAL. Algunos dicen son armas viejas, bueno, temas que hablan de tráfico de armas, a propósito hoy se están cumpliendo 30 años de Río Tercero, sí. O de la interacción que hay del Comando Vermelho en Brasil y en la Argentina. Sí, lo tenemos a nuestro amigo y colega Juan Trento, que a mí me consta viene hablando hace años de este tema, del Comando Vermelho, ¿no? Y de lo que significó prácticamente su aparición, yo diría, Juan, o su nacimiento con la propia dictadura brasileña, ¿no? En las cárceles. Claro, acá hay varias cosas para explicar. Durante la dictadura brasileña, en una cárcel que está cerca de Río de Janeiro, los presos comunes tuvieron presos que no eran del sector social del que eran normalmente los presos en esa época, de las clases muy bajas de Brasil. Tuvieron presos de la izquierda. La izquierda los organizó para que tengan una protección familiar, organizó robos a bancos, pagaron abogados, le dieron cultura a esos presos. Terminó la dictadura, de los 70 a los 80 cambiaron rotundamente porque se transformaron en cárteles de la droga, porque dominaban un escenario geográfico como en la época de los romanos. Es decir, quien tenía el monte tenía la altura y tenía un lugar dentro de lo que es una estrategia militar, o buena para combatir de arriba hacia abajo, o para escapar. Esos narcotraficantes ese narcotráfico incipiente que empezó en Río de Janeiro, tuvo el permiso social en Brasil antes que en Latinoamérica respecto del consumo de sustancias que hoy denominamos problemáticas, drogas, cocaína y marihuana.
tuvo una gran aceptación. En la Argentina el permiso social en la década del 70 y del 80 no existió. Tímidamente comenzó en los 90 y se instaló definitivamente a partir de los 2000. En Brasil ese fenómeno ya arranca en los 80, el permiso social de aquel que consume de manera recreativa, podemos decir, la marihuana paraguaya, que después se va a complementar con la cocaína, que tiene dos calidades, la boliviana y la peruana, hasta llegar a la colombiana. Ustedes me dirán, ¿y eso qué? Esa es la historia de una primera capa de la década del 80, cuando de manera organizada estos cárteles se transforman en comandos, hasta llegar a 1990, después de una matanza de presos en la cárcel que se conoció como Carandirú. La masacre de Carandirú. Claro. Así es. Ese proceso llevó a que Marcola, que actualmente sigue preso hace más de 30 y pico de años, lidera más de 50.000 narcotraficantes, más de 70.000 narcotraficantes, que es la organización narco brasilera más grande que hay en el vecino país, con ramificaciones que llegan a la República Argentina y que no es de ahora. Yo quiero recordarle a ustedes y a la audiencia que en el año 2013 Gendarmería Nacional, a través de un trabajo de inteligencia que se hizo, descubrió en la provincia de Corrientes que los brasileros que vinieron a hacer recría de ganado vacuno en los esteros, que eran campos baratos, ahí lo están viendo, año 2013, yo contaba esto por LT10 y lo escribía en el diario 1, montaron una base donde llegaban los aviones, ese era el Comando Vermelo, que logró, 2013, les estoy hablando hace 12 años atrás, y ya hay en el año 2002 un atisbo de poniéndolo en orden cronológico, de los comandos brasileros en Santa Fe, cuando comienzan a llegar vuelos que aterrizan en campos clandestinos, fundamentalmente en los departamentos colindantes con el río Paraná. General Obligado, San Javier, Garay, La Capital, San Jerónimo, San Lorenzo, Rosario, hasta Villa Constitución, con el bombardeo de cocaína hace 3 o 4 años atrás. O sea que la historia no es nueva. Evidentemente la política y los gobiernos no lo quisieron ver, como no querían ver los homicidios en otra época, hasta que los empezamos a contabilizar y le contamos a la gente cuántos había en Santa Fe. Hablando Sí. lamentablemente, ¿no?, de homicidios en Santa Fe y Rosario, que llegó a superar holgadamente la media nacional y la media brasileña. Sí, comparable solamente con algunos países de Latinoamérica como Honduras, en Tegucigalpa, con 25 homicidios cada 100.000 habitantes. Me permito recordar los dos peores años. El 2007, el último año del gobierno de Jorge Obey en la provincia de Santa Fe, de los dos periodos, 95-99 y después 2003-2007. 2007 fue el peor año con 116 homicidios. Yo lo publiqué en un listado completo en el Diario 1 de Santa Fe, hicimos un suplemento de 8 páginas. Y el peor año de todos, que fue el penúltimo de los 4 del gobierno de Antonio Bonfatti, cuando hubo 155 homicidios en el departamento de la capital y el 87,3 en la ciudad de Santa Fe, que se transformó en la más violenta de todo el territorio de la República Argentina. 27 homicidios cada 100.000 habitantes. Mariana Porterrieu es presidenta de la Fundación Sherman Kent, especialista en políticas públicas de seguridad. Han presentado hace unos meses atrás el primer informe sobre tema narcotráfico, narcocriminalidad en América Latina y especialmente en la Argentina. Mariana, gracias por sumarte aquí a la mesa. Muy buenas noches, un placer, buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿a ustedes los sorprendió la aparición de armas argentinas en Río de Janeiro? No, la verdad que no. Es conocido que hubo varios asaltos y varios robos de armamento en distintas épocas, distintos años.
bueno, está toda la causa de Río Cuarto. La verdad es que no sorprende, porque ahora estamos sabiendo para dónde fueron esos negocios. Vamos sabiendo según a medida van apareciendo, más allá de lo que uno puede saber de las investigaciones y demás. No, la verdad que no sorprende. Mariana, ¿los sucesivos gobiernos han subestimado el fenómeno del narcotráfico en la Argentina, en tu criterio? A ver, las políticas públicas en cuanto a fronteras abiertas y demás, que bueno, uno por ahí piensa en las fronteras y dice, no, pero bueno, son inmigrantes, ¿cómo no lo vas a dejar entrar? Pero nunca se hizo una clasificación o a ver ni siquiera los antecedentes de esos inmigrantes. Para cualquier lado, o sea, para nuestro país, para Brasil, para Bolivia, para Paraguay, Uruguay, tenemos fronteras muy porosas, poco controladas, pero desde hace décadas. Sabemos de pasos fronterizos legales, pero también sabemos de pasos fronterizos ilegales. Las políticas públicas no han hecho mucho en muchas décadas, entonces cualquier cuestión que a la gente la pueda sorprender en que no está en el tema, para nosotros es lo lógico de la acumulación de como decir, bueno, de no darle la importancia que correspondía en su momento. Esto que contaba recién de Rosario, Corrientes, a ver, las fronteras en esas zonas se cruzan nadando, caminando en algunos casos. Entonces, más allá de los pasos fronterizos legales, hay que tener en cuenta que pasan estas cosas, ¿no? Los radares no sé cuánto tiempo funcionaron, si están funcionando todos, en qué frecuencia. Entonces, habría que aumentar un poquito más, creo que los niveles en cuanto a seguridad, tanto de fronteras como de inmigraciones. Sin ir más lejos, fue el caso del triple crimen de las chicas. ¿A dónde apresaron a los chicos estos, a los delincuentes que estaban involucrados? En su país natal. Vinieron hasta Argentina, pasaron 2 países mínimamente. Después se descubrió que uno estuvo en Uruguay, volvió, hasta que no pasó el triple crimen, no pasó nada. ¿Hacía cuántos años que estaban en Argentina? ¿Haciendo qué? Entonces, el tema de migraciones no es, no dejamos entrar a nadie, no, hay que empezar a ver quiénes vienen, porque vinieron, por ejemplo, hay organizaciones criminales que aprovechan las migraciones propiamente y empiezan a recorrer región y se van instalando en distintos países con estas oleadas migratorias, que en nuestra zona, en nuestro hemisferio, son muy comunes. Pero no tendría por qué sorprender que haya armamento en otros países, armamento nuestro, más teniendo en cuenta los robos de armamento que hubo durante los 90, 2000 y creo que la década pasada también. Hubieron varios asaltos a regimientos. A su criterio, ¿cree que podría llegar a repetirse o se dan situaciones de legitimación social como se dan la de las organizaciones narcotraficantes en Brasil? Esto es, ante la ausencia del Estado, el narco es el que se legitima brindando servicios educativos, sociales, asistencia económica. ¿Esto está ocurriendo en la Argentina? Sí. Realmente sí, está pasando y está pasando en toda la región. Donde hay zonas de mucha vulnerabilidad, donde una salita de primeros auxilios se cierra a las 2 de la tarde, está el narcotraficante dando su servicio. Sí. Cuando el nene no puede ir a la escuela porque le falta ropa o le falta calzado o le falta algo, está el narcotraficante cuando el Estado no llega. Bien, Mariana, muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, un gusto. Juan, Acá a me ver. parece que hay algunas cuestiones, escuchándola con mucha atención. Hay que señalar que acá hubo gobiernos como el kirchnerismo, me hago cargo de lo que digo, con absoluta responsabilidad. Les menciono.
sacaron la Gendarmería de las Fronteras Secas, sacaron prefectura de los cursos fluviales como el río Paraná, que es la autopista de la cocaína, redujeron a la mínima expresión las dotaciones que estaban en los lugares neurálgicos de la frontera, donde los pasos fronterizos son de frontera seca, Pilcomayo, donde la parte más playita y demás. Lo trajeron a Buenos Aires, donde había conflictividad social. No los llevaron nunca. No los devolvieron al lugar natural para cumplir las funciones. Quiero decirle que Gendarmería tiene la responsabilidad de toda la frontera seca del país. Son 40.000 mujeres y hombres que la integran actualmente. Prefectura Naval Argentina tiene 3 funciones de seguridad que son diferentes. Por un lado tiene la fluvial propiamente dicha, que son los cursos de río importantes como el Paraná, uno de los más portentosos del mundo. El litoral marítimo argentino que va de Buenos Aires hasta Ushuaia, son más o menos 2.700 kilómetros, y las lacustres que hay en la zona de la Patagonia. ¿Saben cuántos son? 15.000 solos de prefectura. Les doy un ejemplo. Puerto de Santa Fe. La dotación del puerto de Santa Fe va de San Javier hasta el departamento San Jerónimo, hasta Coronda. 96 efectivos son. Divídanlos por 3, porque trabajan por tercio, no trabajan las 24 horas, los 365 días. Quedan 30. ¿Cómo distribuyen 30 de San Javier hasta ¿Por qué se depreda la isla, la pesca y todo lo demás? ¿O la isla es refugio de los delincuentes? Porque prefectura no hay manera posible de que... Y solamente si nos fijamos en el recurso humano. Después, porque vos podés tener la cantidad suficiente. ¿Y el pero si no tenés tecnología, o no tenés lo más elemental, no tenés combustible. Bueno, a ver, hay varias cuestiones que se mezclan en todo esto. Cuando hablan de las imágenes en este momento están revelando cómo 2 policías son heridos durante el operativo, porque eso lo revelan los drones de altura que tenía el BOPE, que es un cuerpo especializado de la policía. Significa que es un batallón de operaciones de policías especiales. Eso significa en español, es bastante similar en portugués también. Las fronteras nuestras son porosas, el narcotráfico lo sabe, están enquistados en Paraguay. Paraguay tiene Ciudad del Este, y ahí viene un segundo problema, que esto no es ni ser peligrosista ni agrandar las cosas. Paraguay tiene contacto con Hezbollah y grupos terroristas que están asociados al narco. En Paraguay, en Ciudad del Este, se puede conseguir un fusil. Yo tuve la oportunidad de ir. Los fusiles están afuera y se venden. Digo, hay toda una situación de emergencia en un delito transnacional que tiene 2 partes. Una parte rústica, tremenda, la de la venta, la consumo, la recepción de la droga, el estiramiento, formarlas en dosis, repartirla para la venta barrial, todo lo que conocemos como microtráfico. Y por otro lado está todo ese producido que se va a blanquear en lo que conocemos lavado de activos. Digo, esto tiene mucha complejidad. En Nordelta la semana pasada no pudieron al cabecilla, sí a un montón de gente que lo secundó, vinieron a blanquear plata, mataron a un líder del Comando Bermelo que tenía la responsabilidad financiera y vino en el 2017 a comprar campos y propiedades en Rosario. Lo encontraron atado en una frazada con un tiro en la nuca. Juan, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Como siempre. Establecemos aquí la primera pausa, estamos retornando en pocos minutos.